¿Qué tal? Buenas tardes. Somos alumnas del Colegio de Investigación Educativa. Actualmente cursamos la Maestría de Formación Didáctica y por esta ocasión les hablaremos del tema Introducción a la Antropología Filosófica. Mi nombre, María Guadalupe Plantillas Crespo. Copixi Tamara Magallanes Guerrero. Como primer punto tenemos la crisis en el conocimiento del hombre. El conocimiento propio, declara, es el requisito previo y principal de la realización que nos conecta con el mundo exterior, a fin de gozar de sí mismo. Nos dice Aristóteles que todo conocimiento tiene su origen en una básica tendencia de la naturaleza humana, que se manifiesta en las acciones y reacciones más elementales del hombre. El ámbito entero de la vida de los sentidos se halla determinado e impregnado por esta tendencia. Todos los hombres desean por naturaleza conocer. Una prueba de ello la tenemos en el goce que nos proporcionan nuestros sentidos, porque aparte de su utilidad, nos son queridos por sí mismos y por encima de todo, el de la vista. Porque no solo cuando tratamos de hacer algo, sino también en la ociosidad, preferimos el ver a cualquier otra cosa. La razón está en que este sentido, más que ningún otro, nos hace conocer y trae a la luz muchas diferencias entre las cosas. Los primeros pasos hacia la vida intelectual y cultural pueden describirse como actos que implican una suerte de adaptación mental al entorno. La cuestión del origen del mundo se halla inextricablemente entrelazada con la cuestión del origen del hombre. El conocimiento de sí mismo no es considerado como un interés puramente teórico. No es un simple tema de curiosidad o de especulación. Se reconoce como la obligación fundamental del hombre. Los grandes pensadores religiosos han sido los primeros que han inculcado esta exigencia moral. En sus etapas primitivas, la filosofía griega parece interesarse exclusivamente por el universo físico. La cosmología predomina claramente sobre todas las otras ramas de la investigación filosófica, pero caracteriza la profundidad y la amplitud del espíritu griego, el hecho de que casi todo nuevo pensador representa al mismo tiempo un nuevo tipo general de pensamientos. Sócrates sostiene y defiende siempre el ideal de una verdad objetiva, absoluta, universal, pero el único universo que conoce y al cual se refiere sus indagaciones es el universo del hombre. Sócrates también nos ofrece un análisis detallado y meticuloso de las diversas cualidades y virtudes humanas. Pretende determinar la naturaleza de estas cualidades y definirlas, tales como bondad, justicia, templanza, valor y así sucesivamente, pero nunca aventura una definición del hombre. El hombre se encuentra a sí mismo en perfecto equilibrio con el universo y sabe que este equilibrio no debe ser perturbado por ninguna fuerza exterior. La historia de la filosofía antropológica se halla cargada con las pasiones y emociones humanas más profundas. No se ocupa de un problema teórico singular, por muy general que sea su alcance, sino que se halla en cuestión el destino entero del hombre y reclama una decisión última. Como segundo punto, tenemos una clave de la naturaleza del hombre como símbolo. La única clave para la vida animal nos la proporcionan los hechos de la anatomía comparada. Si conocemos la estructura anatómica de una especie animal, estamos en posesión de todos los datos necesarios para construir su modo especial de experiencias. Un estudio minucioso de la estructura del cuerpo animal, del número,
la calidad y distribución de los diversos órganos, de los sentidos y de las condiciones del sistema nervioso, nos proporciona una imagen perfecta del mundo interno y externo del organismo. No podría sobrevivir sin la cooperación y equilibrio de estos dos sistemas. El receptor, por el cual es una especie biológica, recibe los estímulos externos y el efector, por el cual reacciona ante los mismos, se hallan siempre estrechamente entrelazados. Entre el sistema receptor y el efector, que se encuentran en todas las especies animales, hallamos en él como eslabón intermedio algo que podemos señalar como sistema simbólico. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana. Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. El hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica. La auridumbre complicada de la experiencia humana. Todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de este medio artificial. Vive más bien en medio de emociones, esperanzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en medio de sus fantasías y de sus sueños. Lo que perturba y alarma al hombre, dice Epicteto, no son las cosas sino sus opiniones y figuraciones sobre las cosas. Primariamente, el lenguaje no expresa sentimientos. La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana, en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico. De este modo, podemos designar su diferencia específica y podemos comprender el nuevo camino abierto al hombre, el camino de la civilización. Como tercer punto, las relaciones animales a las respuestas humanas. El punto de partida lo representa la determinación conceptual del lenguaje. En lugar de ofrecer una definición ya hecha del lenguaje, ¿sería mejor acaso proceder en el sentido de la tentativa? El lenguaje no constituye un fenómeno simple y uniforme. Se compone de elementos diferentes que ni biológica ni sistemáticamente se hallan en el mismo nivel. Las diversas capas geológicas del lenguaje, la primera y fundamental, es sin duda el lenguaje emotivo. Una gran porción de toda expresión humana corresponde todavía a esta capa. Pero existe una forma de lenguaje que nos muestra un tipo de diferente. La palabra ya no es una mera interjección, no es una expresión involuntaria del sentimiento, sino parte de una oración que posee una estructura sintética y lógica definidas. La diferencia entre el lenguaje preposicional y el lenguaje emotivo representa la verdadera frontera entre el mundo humano y el animal. Parece un hecho comprobado que se da un complejo sistema de signos y señales en la conducta animal, y hasta podemos decir que algunos animales, especialmente los domesticados, son extremadamente susceptibles a ellos. Por ejemplo, un perro
reaccionará a los cambios más pequeños en la conducta de su dueño, alcanzará a distinguir las expresiones de un rostro o las modulaciones de una voz humana. Pero hay una distancia inmensa desde estos fenómenos a la inteligencia del lenguaje simbólico y humano. Señales y símbolos corresponden a dos universos diferentes del discurso. Una señal es una parte del mundo físico del ser. Un símbolo es una parte del mundo humano del sentido. Las señales son operadores, los símbolos son designadores. En resumen, podemos decir que el animal posee una imaginación y una inteligencia prácticas, mientras que solo el hombre ha desarrollado una nueva fórmula, inteligencia e imaginación simbólicas. Según Herder, el lenguaje no es una creación artificial de la razón ni tampoco puede explicarse por un mecanismo especial de asociación. En su intento para establecer la naturaleza del lenguaje, pone todo el acento en lo que llama reflexión. Reflexión o pensamiento reflexivo es aquella capacidad del hombre que consiste en destacar toda la masa indiscriminada del curso de los fenómenos sensibles fluyentes, ciertos elementos fijos, al efecto de aislar y contratar la atención sobre ellos. Como cuarto punto, tenemos el mundo humano del espacio y del tiempo. No podemos percibir ninguna cosa real más que bajo las condiciones del espacio y tiempo. Nada en el mundo, según dice Heráclito, puede exceder a sus medidas, y estas son limitaciones espaciales y temporales. La descripción y el análisis del carácter específico que asumen el espacio y el tiempo en la experiencia humana constituyen una de las tareas más atrayentes e importantes de una filosofía antropológica. Según Kant, el espacio es la forma de nuestra experiencia externa y el tiempo, la de nuestra experiencia interna. En la interpretación de su experiencia interna, el hombre tiene que abordar nuevos problemas. No puede emplear los mismos métodos que utilizó en su primer intento para organizar y sistematizar su conocimiento del mundo físico. La memoria simbólica es aquel proceso en el que el hombre no solo repite su experiencia pasada, sino que la reconstruye. La imaginación se convierte en un elemento necesario del guión recordado. El futuro simbólico del hombre que corresponde a su pasado simbólico y guarda estricta analogía con él. Como quinto punto tenemos hechos e ideales. El entendimiento se halla en la necesidad de hacer una distinción neta entre la realidad y la posibilidad de las cosas. Este carácter del conocimiento humano es el que determina el lugar del hombre en la cadena general del ser. Solo en el hombre, en su inteligencia derivada, intellectus ectipus, surge el problema de la posibilidad. El conocimiento humano es, por su verdadera naturaleza, simbólico. Este rasgo caracteriza a la vez su fuerza y su limitación. Para el pensamiento simbólico es indispensable llevar a cabo una distinción aguda entre cosas actuales y posibles, y también entre cosas reales e ideales. Bien, por nuestra parte ha sido todo. Agradecemos su atención.